17 de la mañana y saludo con especial entusiasmo por los contenidos que van a expresar en momentos en que la desorientación económica cunde, por el hecho simple y concreto de que no hay ninguna fórmula de solución a un problema que va empeorándose. Ayer leía lo difícil que significa una crisis de liquidez en economías del primer mundo y en economías del tercer mundo o cuarto como nuestra región, y estamos entre las economías más mal manejadas, podríamos decir. El asunto es que puede ocurrirnos una gran tragedia si es que no salimos a tiempo con alguna respuesta a esta circunstancia, porque economía donde no entran divisas, producto de exportaciones, economía que está condenada a que su liquidez se funda, se acabe, y ocurra lo que está ocurriendo este momento en la nación venezolana. En todas las urbes de Venezuela, señoras y señores, no hay liquidez, no hay medios de pago, no hay circulante como ustedes quieran verlo. Tienen que andarse buscando moneda corriente de libre acceso, como se llamen. Ustedes, señores economistas, deben tener las denominaciones ajustadas a la técnica financiera, pero hay preocupación, o debería haber preocupación, porque Carondelet como que ve que las cosas van por buen camino, que los meses y el tiempo pasan rápido, y que en cualquier momento hayan o no hayan propuestas, haya o no haya un plan económico, estemos o no exportando, no tenemos además qué más exportar, pese a que nos ha ido bien en algunas líneas, especialmente agroindustriales. En fin, de estas cosas, más lo primero que es lo primero. Cuando estos candidatos o autocandidatos de tercer o cuarto nivel que están apareciendo todos los días nos dicen, ¿y cuáles son sus propuestas, señor candidato? Voy a pedirles los próximos días que tengan a los autocandidatos la bondad de explicarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas. Ha llegado la hora de las propuestas, decía en una crónica de opinión el doctor Enrique Ayala Mora. Dejó escribiendo esta columna antes de darse una vuelta por alguna parte por el lapso de una semana, porque quisimos que esté esta mañana aquí con nosotros y con ustedes. Señores invitados, muchas gracias. Voy con el doctor José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo le parece esta interrogante gigante que tiene el periodista y que es la de la mayor parte de los ecuatorianos? ¿A dónde nos está conduciendo este manejo de no decir nada, hacer poco, silenciarlo todo y solamente salir a insultar cuando le topan el nombre o algo por el estilo? Esto alguna vez va a colapsar. Quiero entender, ¿cuáles son los peligros inminentes que podían trastrocar la gran confianza, hiperconfianza que tiene el presidente, que la economía le debe esperar a él en la parada? Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el principal riesgo es que la crisis, porque en mi opinión es una crisis lo que estamos viviendo, se continúe deteriorando y profundizando. El gobierno lamentablemente no manifiesta a los ciudadanos o no transparenta a los ciudadanos la gravedad de la situación, y contrario a lo que debería ser, que en mi opinión es
un ajuste que obviamente va a tener costos sociales y costos políticos para el gobierno, un ajuste de magnitud, sigue profundizando o tomando medidas que ya venía tomando desde el año pasado, que son medidas para patear el problema un poco hacia adelante. El año pasado podíamos decir, bueno, querían llegar a 2016, ahora parece que cada mes el objetivo del gobierno es llegar al mes siguiente, cumplir los pagos de ese mes y llegar al mes siguiente. Y esto tiene serias implicaciones no solo en las cuentas fiscales del gobierno, que están muy deterioradas, que tienen en el presupuesto codificado varias incongruencias que nosotros hemos denunciado, sino también en la confianza de los ciudadanos, porque según las encuestas de Sedatos que se mencionó en el panel previo, también había una pregunta sobre la credibilidad del presidente, y la verdad es que la palabra del presidente ya no es tan reconocida como previamente. Muchas personas ya no le creen lo que dice, y esto yo creo que en el punto de vista económico se transparenta o se manifiesta en un incremento de nerviosismo que en la economía genera menos consumo, menos depósitos y por lo tanto menos crédito. El gobierno podrá salir a decir que en diciembre y en enero crecieron los depósitos, es verdad. Entre noviembre y diciembre no es un dato a destacar porque es una tendencia histórica. Siempre entre noviembre y diciembre los depósitos de los bancos crecen por los décimos, terceros y demás. La novedad está en que no cayeron entre diciembre y enero. Pero esto es insuficiente. El Banco Central, el propio gobierno han salido a manifestar esta novedad como que fuera algo que pudiera tomarse como una manifestación del fin de la crisis y una reversión de la tendencia. Yo creo que es demasiado pronto para asegurar que los depósitos de acá en adelante van a comenzar a crecer. De hecho, los propios bancos pronostican una caída, si bien de menor nivel que en 2015, pronostican una caída en sus depósitos, y todo esto yo creo que se debe en buena parte a la menor liquidez que usted ha mencionado, sí, que responde a la caída de las exportaciones no solo petroleras, sino también no petroleras, pero yo también creo que el tema de los depósitos en los bancos está muy relacionado con la confianza de los agentes económicos, y este es un tema que el gobierno no se ha preocupado por solucionar, porque el discurso simplemente se mantiene en que han hecho las cosas bien, en que la situación no está tan grave, incluso han llegado a decir que ya ha pasado lo peor. Bueno, yo creo que eso es muy contraproducente porque genera más nerviosismo y por lo tanto una mayor contracción en la intención de consumir por parte de los ciudadanos y de invertir por parte de los empresarios. No sé qué busca, pero el señor presidente de la República le dice a la gente, saben que incluso el petróleo, como que le dice después de poco, esto puede ocurrir, pero en un escenario después de mucho tiempo. Pero les digo, su presidente, Rafael Correa, conoce que el precio del petróleo subirá a $200 el barril. Y esto lo dijo, ya lo dijo. Entonces, el presidente está muy engañifa o está muy que no sabe qué hacerse con un paquete que no está tan confuso, hasta el diagnóstico del propio mandatario, y claro, con un mal diagnóstico no alcanza ni a ordenar la parte fiscal, pues no. Fernando Mosquera, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo a los que tienen la amabilidad de escucharnos, un saludo a los que hacen Radio Exa, Cadena Democracia, y a nuestros caballeros participantes en este panel, distinguidos amigos. ¿No está ordenado el sector fiscal hasta este momento, por lo menos frente a todas las cosas que hemos advertido, que hemos notado, y que el presidente lo sabe? El desorden fiscal es el origen de los desequilibrios macroeconómicos que vivimos. Ese desequilibrio en balanza comercial ha originado que se produzca este hecho por el exceso de gasto público, para poder la demanda ser atendida mediante una oferta. La oferta ha tenido que importar y por lo tanto producir este desequilibrio en balanza comercial, y se ha atendido la demanda, pero no con producción, sino con importaciones, y esto ha generado un proceso de iliquidez en economía. Ustedes, como los caballeros que están aquí presentes y los que nos escuchan, usted especialmente, Gonzalo, que es muy enterado en temas económicos, la liquidez en una economía dolarizada como la nuestra proviene de 4 fuentes. Primeramente, las exportaciones, los dólares que vienen de las exportaciones, donde tenemos 2 problemas. Uno,
la baja del precio del petróleo y otra, la revalorización del dólar que nos hace menos competitivos. Segundo, los créditos que nos pueden dar vía facilidad petrolera, crédito directo, Goldman Sachs y el oro, lo que fuera. O inversiones. O inversión, no, eso luego. Y este rato agravado por el enorme nivel del riesgo país, producto de que está totalmente ligado el riesgo país no a pagar la deuda, sino al precio del petróleo. Los organismos internacionales que hacen esta calificación, JP Morgan, cualquiera de ellos, sabe que hay una correlación directa. La tercera, las remesas, que tiene complicaciones producto de que hay crisis también en Europa o en los Estados Unidos. Y finalmente, la inversión extranjera directa, o la inversión en general. Esas son las 4 fuentes para incrementar la savia, la liquidez que hace que la economía funcione. Adicionalmente, se han cometido algunos errores de tipo político con consecuencias económicas. El hecho de haber presentado públicamente una propuesta de ley de herencias y plusvalía hizo que muchos agentes económicos traten de protegerse y han retirado de la confianza que tenían en el banco el dinero para que no pase a ser parte de la base imponible del impuesto a la renta y lo han sacado a Colombia, a Perú, a Panamá, a Estados Unidos o a Europa. Los que tienen grandes capitales. Y los pequeños lo tienen en el colchón bank, ¿no? Entonces, el momento que se reduce la materia prima del banco, que son los depósitos, la consecuencia es el credit crunch, es decir, el estrujamiento del crédito, y el estrujamiento del crédito hace que la economía se pare, se frene y por lo tanto baje el empleo. El haber sacado el dinero y también que los bancos dejen de prestar produce desaceleración económica y por lo tanto la primera variable de ajuste es el empleo, que es lo que hoy está tratando de revertirse, haciendo caso omiso a lo que dice la Constitución y especialmente a las decisiones que tenía el gobierno de mantener una estabilidad laboral, que lo que consiguió con 30 días de prueba más un año de un contrato a plazo fijo, a que se reduzca a 30 días y por lo tanto el 40% de la gente de 15 a 24 años no puede conseguir su primer empleo. Entonces, perdone, economista Mosquera, ¿en qué consiste el estrujamiento que usted manifiesta? Estos son principios determinados en los acuerdos de supervisores bancarios en Basilea, que cuando un Estado comienza con la... estrujar? El credit crunch es el que baje, que implosione el incremento de crédito de una economía que le hace crecer. Es decir, el efecto contrario de un proceso cíclico de crecimiento económico. Cuando está bien la economía, crecen los créditos. Pero cuando comienza el declive, los créditos no se bajan con la misma magnitud y entran otros problemas como son la falta de cobro de la cartera, aumenta la morosidad y también el intermediario financiero, el banco, tiene que dejar de prestar porque tiene que cumplir ciertos parámetros de relación por el riesgo de liquidez entre depósitos y cartera. Porque si no lo hace, el órgano supervisor le multa, le pone sanciones. Entonces tiene que cuidar no solamente por prudencia financiera, ¿no? Claro, no solamente tiene que controlar el banquero, el director de una cooperativa, por el asunto de prudencia financiera, sino por obligación de tipo legal, que son la administración integral de riesgos. Entonces, en ese sentido, creo yo que... ¿Y cuándo se acude al estrujamiento? El momento que el ciclo económico se desacelera y comienza a bajar la actividad económica, producida por el jugo, digamos. Producida por las expectativas económicas. Si es que una persona no tiene confianza en la dirección económica, lo que dice es, hay la posibilidad de que podría cambiar el tipo de moneda, lo que sea, mejor tengo mi dinero en casa o en el exterior. Eso hace que ese dinero que sale o que está ahí deja de generar empleo, porque no hay confianza económica, no hay confianza de emprendimiento. Entonces, pretender este momento que el gobierno actual del presidente Correa tome medidas que lo hacen normalmente los gobiernos al inicio de su gestión, cuando el capital político es alto, como en el caso de Macri en la Argentina, imposible que lo haga. Entonces el asunto es que va a tender a agravarse con el propósito de poder llegar al periodo presidencial medianamente, como dijo adecuadamente el economista, pateando la pelota, perdone la comparación, para posterior.
Entonces, aquí se llega a decir, conviene o no que sea uno contrario o uno del mismo bando. Porque depende el punto de vista, ¿no? Depende el punto del objetivo político. Desde la pregunta de usted concreta, Gonzalo, ¿qué debe hacer? Lo que debe hacer este rato es la cuarta forma de incrementar la liquidez, que es la inversión extranjera directa. Hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, porque el impuesto a la salida de divisas no es otra cosa que un impuesto a la entrada de divisas. Porque el inversionista, el rato que pone su dinero para tomar una decisión donde hay problemas de demanda, hay depresión en el consumo y viene a arriesgar su capital, ya tiene que pagar el 5% el rato que saque su capital. Entonces, claro que eso funcionó en un momento, es un impuesto de fácil recaudación, pero que en cambio tiene implicaciones. ¿Qué logro se busca con eso? ¿Perdón? ¿Qué logro se busca con eso? Que la inversión extranjera directa ayude al crecimiento. Y le pongo un ejemplo pequeño. Si ya el gobierno no tiene dinero para concluir la carretera que va de Ibarra a Tulcán y por lo tanto la Panamericana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir a la inversión privada que mediante el cobro de un peaje se construya y se termine esa carretera, por ejemplo. Entonces, es el apoyo del sector privado. El sector privado hace que se produzca el 80% del empleo en el país y el sector público apenas el 20%. Esa es la composición del trabajo. Pablo, el tema, con mi cordial bienvenida, el tema que advierte la ciudadanía es el siguiente, pienso yo. Necesitamos divisas. Necesitamos divisas para nuestras importaciones. No las tenemos en el monto que requerimos. Necesitamos divisas para pagar nuestras deudas, tanto públicas como privadas. Necesitamos divisas para que haya la suficiente circulante, o como podemos llamarlo, los medios de pago más o menos normales para que pueda funcionar la economía. Exactamente. Y si no hay manantiales de divisas o no hay circuitos de ingreso de divisas, porque todas las acciones que traen divisas, que nos ayudan a convocar a las divisas a la economía ecuatoriana, están mal, están en una situación que no permiten estimular, digamos, ese acceso de divisas al mercado ecuatoriano. Y ahí lo que dicen es, cuando no hay divisas, lo primero que se presenta es una contracción de medios de pago, o sea, que no hay circulante. Efectivamente, Gonzalo. Y eso es lo que está pasando, decía hace un ratito, en Venezuela. No hay medios de pago, no hay moneda. Sí, y tiene que andar de cajero en cajero, buscando. Porque solamente le sueltan hasta 4.000 bolívares. ¡Qué bestia! 4.000 bolívares. Eso es una insignificancia, haciendo el canje con dólares. Nada. Entonces, ¿qué nos puede pasar eso aquí en el Ecuador? Sí, es la pregunta. Efectivamente, el problema de la sociedad ecuatoriana, y un saludo a las personas que nos escuchan, un saludo a José, un saludo a Fernando, es la crisis de liquidez. O sea, eso es definitivo. Independientemente de que el gobierno haya gastado mucho, no haya gastado mucho, el problema no es fiscal. El problema es de todo el país. Todas las personas que me están escuchando están sometidas a ese problema porque las divisas significan el tipo de cambio y el tipo de cambio significa la moneda del país. Es decir, nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos política monetaria, no tenemos emisión monetaria. Las divisas que vienen se convierten en la emisión monetaria. Entonces, el momento en que se caen las divisas, el momento en que se cae la balanza de pago, se cae toda la liquidez de la economía. Independientemente del gasto del gobierno, eso pudo haberle pasado incluso a un gobierno no liberal. Es decir, independientemente incluso de los fondos de ahorro que podamos tener, este es un problema grave, es un problema profundo, es un problema complejo, se llama crisis de liquidez. Esa crisis de liquidez afecta además a la moneda, y la moneda en el caso ecuatoriano es un estabilizador institucional. La moneda nos ha permitido tener certezas al mediano y a largo plazo, por eso la gente se ha acercado tanto, por eso la dolarización se ha consolidado tanto en la población.
Salir de la dolarización es un costo político demasiado alto para cualquier gobierno. Y en este momento Alianza País sabe que la crisis de liquidez se suscita en el peor de los escenarios, en un escenario de transición. Por eso usted puede apreciar la palabra gubernamental de negrar la crisis. Dicen, no hay crisis, ¿no? Por eso también la palabra gubernamental que trata de tranquilizar a la sociedad ecuatoriana y decirles, todo está en orden, no se preocupen, pero por debajo, ¿qué están haciendo? Están tratando de compensar esa liquidez vía deuda, por ejemplo, ¿no? Están utilizando la deuda pública como un instrumento de política monetaria para tener la suficiente liquidez. Pero la deuda también tiene límites, pues la deuda también tiene, si se quiere, un esquema ya previamente trazado, y el gobierno no puede pasar de esos esquemas trazados y esos límites, y estamos viviendo ya esa crisis de liquidez. Esa crisis de liquidez expresa, y los ecuatorianos lo están viviendo ya en este momento, en una crisis de créditos. No hay créditos este rato. No hay créditos. O sea, no hay créditos, sobre todo para la producción, y sobre todo empleo. No hay empleo. Y el gobierno no tiene ninguna propuesta de empleo. No tiene ninguna alternativa de empleo. Y fíjese lo perverso que es, se está posicionando con mucha fuerza el discurso del ajuste. Se le dice, o sea, ya pase lo que pase, la economía tiene que ajustarse. Pero resulta que el ajuste es, o sea, equilibrar las cuentas fiscales, pero trasladar el problema del Estado a la sociedad, pues. Es decir, usted dice, tengo 100,000 empleados de más, porque no tengo dinero para pagarlos. Suprime los 100,000 empleados, tiene equilibrio fiscal, ¿y qué hace con esos 100,000 desempleados ahora? Simplemente ha trasladado un problema del empleo público a la sociedad para que la sociedad vea cómo resuelve, pues. Y eso es lo que en este momento le falta a la sociedad, le faltan alternativas, le faltan propuestas. Ya, si tenemos crisis de liquidez, ¿cómo solventar esa crisis de liquidez? Resulta que el gobierno no puede solventar esa crisis de liquidez porque el momento en que asuma una política monetaria, por ejemplo, la creación de un instrumento monetario, la gente va a pensar, el gobierno va a querer salir de la dolarización. Por eso usted tiene el marco jurídico para crear instrumentos monetarios en el Código Orgánico Monetario Financiero. Hay posibilidades de crear, o sea, una liquidez que acompañe la dolarización, pero el gobierno no da ese paso. No puede aprovechar, es decir, por ejemplo, el dinero electrónico. Está ahí el dinero electrónico, el marco jurídico está ahí. No, pero la gente no quiere saber nada del dinero electrónico justamente por la desconfianza que hay. Claro. A usted, a un asambleísta de Alianza País, le puedo decir, te pago en dinero electrónico, te pago en dólares, escoge. No coge. Y el asambleísta de Alianza País, ¿no? Sí. Que defiende al gobierno, no va a aceptar el dinero electrónico. El diputado Cayambe no le coge. El diputado Cayambe no le coge. La diputada Calle ama a su presidente y a la Revolución Ciudadana, pero también ama los dólares que recibe cada mes, pues. Entonces, entre el dinero electrónico y los dólares, los diputados de Alianza País, los burócratas de Alianza País, están absolutamente claros que quieren su cuenta en dólares, no quieren dinero electrónico. Es decir, a ese nivel, al nivel de confianza, ¿no? Ni la gente de Alianza País le crea a su gobierno. Por eso el gobierno no pudo crear mecanismos alternativos, ¿no? Que vayan compensando la crisis de liquidez. El dinero electrónico habría sido un mecanismo interesante, ¿no? Nos habría ayudado a compensar esa crisis de liquidez. Pero sin confianza política, sin, si se quiere, la suficiente seguridad, o sea, nadie cree en eso. Ni el propio presidente cobra en dinero electrónico, ¿no? Él, que debería ser la persona que dé ejemplo al país y tener su primera cuenta en dinero electrónico, ni él, ¿no? Ni él tiene su cuenta, ni Glass, ni ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco confían en eso, ¿no? Yeah. Entonces, para que usted vea que tenemos el instrumento, pero ese instrumento monetario necesita credibilidad. Más allá de las encuestas que nos pueda darse datos, informe confidencial y cualquier cosa, no, más allá de eso está la realidad pura, factible, evidente, ¿no? ¿Qué nos dice esa realidad? Que la gente no confía en el gobierno. Que el momento en que el gobierno emite una moneda, hasta ahí llegamos. Economista Hidalgo, lo que dicen es que si es que el gobierno se animaría a configurar un plan o programa económico, devolvería, obviamente con comprometimientos que estén bien marcados, con algún tipo de garantías, que le permita al público tenedor de divisas, al que quiere invertir, al que tiene dinero en el exterior o en el colchón bank, o tienen una libreta de depósitos, a sacar ese dinero y a contribuir con más actividad, que es más circulante y todo lo demás. Entonces, si eso no ocurre,
el plan económico tampoco le tinga el señor presidente. No, eso no me hagan firmar a mí, porque yo no voy a cumplir. Yo lo que estoy cuidando es la coherencia ideológica. Eso es lo que le pasa. Entonces él dice, con Jorge me entiendo mejor, porque si el candidato, y perdonen que me salte de una, estamos hablando de los candidatos, si Lenin es el candidato a la presidencia de la República, él va a venir de entrada a exigirme que imponga un plan económico y que él se responsabiliza si es que va a ganar, porque tal como están las cosas va a ser uno de Alianza País el nuevo presidente. Sí, créame que eso está ocurriendo por la crisis. Esto va a agravarse, pero ya pasamos al área política, y lo que quiero molestarles a usted, economista, ¿cuál es la solución que ustedes han visualizado en Cordes? Bueno, no hay una solución sin un costo social. Yo en esto... Y un costo político también. Y un costo político. La verdad es que si es que el gobierno pusiera la economía por delante, necesariamente va a tener que enfrentar un costo político importante y un costo social. El costo político no lo veo dispuesto a afrontar por lo que se comentó en el panel anterior, que a Alianza País le interesa conservar el poder, por lo tanto no estaría dispuesto a implementar un ajuste severo. Y el costo social necesariamente se va a dar, en esto coincido con Pablo en el sentido de que si es que el Estado se reduce de tamaño, es un costo para la sociedad. Lamentablemente, creo que hemos llegado a un punto, después de esta burbuja que hemos vivido, esta gran fiesta de gasto, en el cual no hay otra solución que ajustar el tamaño, si es que el tamaño del Estado, si es que el objetivo de los ecuatorianos es mantenernos en el esquema dolarizado. Respecto al impacto que tiene la liquidez, yo sí creo, es evidente que todos los países de la región están atravesando por momentos más difíciles que los años previos, ¿sí? Hay países que van a crecer, pero a tasas menores, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile y demás, otros países que van a decrecer, como el Ecuador, pero yo sí creo que la crisis que está viviendo en el Ecuador, si bien hubiera afectado a cualquier gobierno, el impacto hubiera sido menor, porque yo quisiera señalar una cosa que dijo Fernando previamente. Una de las fuentes de ingreso de dólares para el Ecuador debería haber sido la inversión extranjera directa, que durante la gestión del presidente Correa ha sido de menos del 1% del PIB. Por lo tanto, no es representativo. Y además, si hubiéramos tenido fondos de ahorro, sí, probablemente con la magnitud de la crisis eso no nos hubiera sido suficiente, pero hubiera permitido que el gobierno no tenga que implementar ajustes tan fuertes como los que son necesarios ahora. Y perdón si ¿hacia dónde acudirían con nuevos ajustes? Para mí, ¿Qué hay que ajustar, digamos? El tamaño del Estado. Para mí, lamentablemente, el gasto corriente, el gasto corriente y el gasto de inversión. El gasto de inversión ya se viene ajustando, incluso en el presupuesto aprobado para este año. Luego, en el presupuesto codificado, hay un recorte adicional de 200 millones en obras públicas. El que no se sigue ajustando es el gasto corriente. Está claro para creo que para todos los analistas, que eso implica un costo social. Eso necesariamente implica un costo social. Pero estamos ante una disyuntiva en la cual el mismo gobierno nos ha puesto. O hacemos un ajuste del tamaño del Estado con un costo social en términos de desempleo, o nos vamos a ver obligados a salir del esquema de dolarización. Para mí no hay medias tintas, porque el Estado viene dando señales de que ya no es capaz de mantener su nivel de gasto. Los atrasos con los gobiernos autónomos, según se supo la semana pasada, ya son de 800 millones. El adversario de la dolarización es el señor presidente. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar sino que le esté haciendo juego? Pero él sabe que desdolarizar es costosísimo políticamente. Políticamente. Sí, como dice Fernando, es un suicidio político, porque la dolarización, incluso en los periodos de más alta credibilidad del presidente Correa, fue la institución más conocida. Y en ese sentido, yo discrepo con Pablo. Agradezco que el dinero electrónico no haya sido utilizado como una herramienta monetaria, porque el principio del dinero electrónico es que cada dólar de dinero electrónico tiene que estar compensado o respaldado, por un dólar físico. Entonces, si es que por lo tanto, si es que no tenemos dólares físicos, tampoco podríamos utilizar el dinero electrónico como un instrumento monetario. Pero volviendo a su pregunta, Gonzalo, en este sentido,
yo creo que lamentablemente la solución para que el problema no se siga agravando es que el gobierno tome la decisión de ajustar el tamaño del Estado, algo que lamentablemente no veo que va a hacer en un año preelectoral. Entonces, Gonzalo, el problema de la sociedad ecuatoriana se llama falta de empleo. Es decir, tenemos cerca de 5 millones de ecuatorianos sin empleo en este momento. Si usted ajusta la economía, va a tener no 5, va a tener 7. O sea, eso no es solución. O sea, usted no puede decir, ya tengo las cuentas de estatales firmes, pero tengo 7 millones de desempleados, pues. O sea, no es justo eso. ¿Qué les decimos a esos 7 millones de desempleados? ¿No? ¿Qué les decimos? ¿Y qué les decimos sin dolarización? Claro. Entonces, porque lo otro dice que es la desdolarización. La dolarización depende de la balanza de pagos. O bajamos los gastos corrientes, es decir, mandamos a la casa. No es que yo estoy abogando por aquello. Usted ajusta la economía, pero eso no significa que la dolarización se mantenga. En absoluto. Van a niveles diferentes. Por eso, o lo uno o lo otro. Entonces, usted ajusta. Para usted, y esta sería mi pregunta, ¿debe sobrevivir la dolarización? Por supuesto. O sea, y podemos crear mecanismos monetarios. Pero usted está al igual, digamos, contrario, nos muestra que es contrario a que reduzca los gastos de tanto de inversión, pero mucho más el gasto corriente el gobierno. No, la idea es la siguiente, ya. A ver, usted, o sea, no hay una mixtura más agradable. En este momento vamos a eliminar 100.000 empleos públicos, pero al mismo tiempo que elimina 100.000 empleos, tiene que crear un plan de empleo para las 100.000 personas, pues. Es decir, un plan de mitigación del empleo. Tenemos que hacer las dos cosas. No podemos sacarle a la gente a la calle y no darle oportunidades, ¿no? O sea, no es justo para la gente que sale porque son padres de familia, madres de familia, etcétera. O sea, no es justo para la sociedad ecuatoriana. Ellos no tienen la culpa de Alianza País. Ellos no tienen la culpa de que Alianza País se haya rifado todos los recursos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en la sociedad, Gonzalo. No pensar en los equilibrios macroeconómicos, pensar en todos, en toda la sociedad. El dinero electrónico existe, Gonzalo. Diners Club acaba de proponer un mecanismo de dinero electrónico. ¿Por qué lo de Diners es coherente y lo del Banco Central no es coherente? ¿No? Segundo, la famosa inversión extranjera directa. Sí, la inversión extranjera directa, pero no viene pues para poner los dólares como una ONG, viene para sacar dólares, Gonzalo. Fernando Se llama balanza de rentas. Gracias. Yo me contento el haberse saltado el orden por parte de Pablo para Dávalos, tener coherencia, porque fue muy coherente con lo que había dicho nuestro colega. Y considero que el gobierno puede haber tenido en estos 9 años la mejor intención. No podemos desconocer la creación de infraestructura, la reforma educativa, una serie de cosas, pero también muchas de las buenas intenciones han sido de graves errores. Miren ustedes, para recordar algunas, los calefones. Cuando decía que se va a prohibir la importación de calefones, la gente dijo, bueno, calentaré el agua en mi cocinita que sí tengo el gas y me bañaré con mate como era antiguamente y ya no utilizaré el calefón en la ducha. ¿No es cierto? Entonces, la gente resuelve. El tema del COIP, ¿no es cierto? Cuando a los abuelos se les mandaba a la cárcel producto de que un hijo no había pagado las pensiones. Buena intención, pero ¿con qué costo? ¿Con qué aberración de tipo culposa? Así. El tema de la justicia laboral. Hace poco tiempo se aprueba el no que se tenga una contratación a plazo fijo, que era que el empresario tenía 30 días de prueba y luego un año más y tenía una estabilidad el trabajador de por lo menos un año. Esto se ha reducido a 30 días. ¿Qué pasa con el dinero electrónico? El dinero electrónico, una buena intención, pero es más o menos igual que las cocinas de inducción. Un gran proyecto, pero que nadie quiere hacerlo. Y como se dijo aquí adecuadamente, el asunto de que ni siquiera los propios integrantes del partido de gobierno tienen cuentas en dinero electrónico. Me parece muy importante lo que se ha dicho aquí. Entonces, el tema aquí es que hay que tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser coherentes y creativas. ¿Por qué razón? Porque en lo que coincido con Pablo es que el asunto se va a agravar y ahí está al canto lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces sí creo que es posible que no rija ese pensamiento de algunas personas que dice que nuestra desgracia es porque tenemos un presidente economista. Mire lo que pasa en Bolivia, no es economista y tiene un gran fondo de reservas, etcétera, pero
la sociedad se cansa. El señor Evo Morales acaba de perder las elecciones. ¿Por qué? Porque se cumple aquel pensamiento de Bolívar que decía que no es conveniente que una persona mande tanto tiempo, ni tampoco que el pueblo se acostumbre a respetar ese mandatario. Entonces, parte de la democracia es la alternabilidad, y creo yo que en eso hay que reconocer a Alianza País, que dijo el presidente no va para una próxima elección. Pero eso tiene aristas, y estas aristas son que posiblemente vamos a llegar con una situación tan delicada al próximo gobierno que va a tomar decisiones que van a ser complicadísimo el ajuste económico. Mire lo que está pasando en Venezuela. Entonces, en ese sentido, yo sí considero importante que prime el aspecto técnico, económico, antes que el aspecto político. Porque si bien en la reunión anterior se manifestó que eso no conviene, porque si gana un contrincante, vendrá con un proceso de fiscalización profundo. Entonces, si gana un ungido con el actual gobierno, posiblemente las cosas continúen, pero el asunto puede agravarse, y mire lo que está pasando en Venezuela, que la dije hace un momento, y lo que ha pasado en tantos años en Cuba. Realmente un sacrificio a ese pueblo cubano, producto del bloqueo inhumano que ha existido y una serie de cosas, pero que no es la solución. La solución es que vivimos en un mundo en donde hay que ser muy socialista con temas como son educación, salud, seguridad social, y hay que ser muy capitalistas en tema de producción, en tema de empleo, en tema de encontrar el nivel de vida. Ese es el modelo. Ese es el modelo que se ajusta de a la las realidades. Socialdemocracia, que este rato apuntala mucho desarrollo de países importantes como el caso de Alemania, por ejemplo. Así es. Lo que pasa, yo le doy para que finalice, pero salvo que sea coherente para que termine el economista Hidalgo. Cortito. Sí, la cuestión es que estamos haciendo del ajuste algo ineluctable, algo que tiene que venir, y no es así. O sea, hay que decirle a la ciudadanía que el país ya vivió 2 décadas de ajuste. Todos los años 80 y todos los años 90 fueron décadas de ajuste, y eso provocó la crisis de 1999. Entonces tenemos que buscar una tercera vía. Tenemos que buscar algo alternativo. O sea, siempre existió la contracción por las 2 vías. Una tercera vía, ¿cuál sería? Para mí el centro de una tercera vía es el empleo, Gonzalo. O sea, cualquier política económica, cualquiera, no tiene que buscar el equilibrio del Estado. Para que haya empleo se necesita economía de producción. Se necesita producción. ¿Y qué necesita usted? Política agraria. No ha habido política agraria en este gobierno. Necesitamos fundamentar una política consistente a nivel agrario. Necesitamos política para la pequeña y mediana empresa. No hay una banca para la pequeña y mediana empresa, por ejemplo. El señor candidato Lasso, su banco no entrega créditos a los pequeños empresarios. El único banco que tiene una línea realmente importante es el Banco del Pichincha para los pequeños. No hay banca pública de desarrollo, por ejemplo. Una banca pública de desarrollo que se articule con las demás bancas y que le entregue en este momento crédito a los pequeños productores. La pequeña y mediana empresa, si va a un banco, no tiene posibilidad alguna de tener un crédito en este momento. Y la tasa de interés es muy cara. No hay articulación entre el sistema de ciencia y tecnología con la pequeña y mediana industria. No hay un sentido de mercado interno. Pero ¿por qué no tiene la bondad en su última intervención de manifestarnos cuáles serían los renglones que generen o devuelvan confianza a los actores económicos? Yo creo que el país vive una crisis de confianza. Institucionalización, Gonzalo. Necesitamos recuperar la institucionalidad. No tenemos institucionalidad. La institucionalidad ha sido captada por un movimiento político, pero es que no hay otra posibilidad de salir del actual momento político. La oferta del millón de los nuevos candidatos. O sea, necesitamos recuperar la institucionalidad. Sin institucionalidad vamos a necesitar por lo menos un par de años. Por lo menos. Claro. Pero lo otro es mentirle a la sociedad, decirle, arreglando 3, 4 variables macroeconómicas, esto se soluciona, y es mentira. Esto no se soluciona así. Eso es mentira. No, tenemos problemas delicados, tenemos problemas importantes. La dolarización está en la cuerda floja. Está a un paso de caerse la dolarización. Y hay que decirle eso a la sociedad ecuatoriana, que necesitamos sostener eso, y que la única forma son con políticas adecuadas de largo plazo, que el gobierno actual no las impuso, que el gobierno actual no las tomó, y que el ajuste macroeconómico no es una solución. El ajuste macroeconómico simplemente genera más recesión, más desempleo, y eso no quiere la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana necesita otro tipo de respuestas, y es lo que tenemos que pensar, Gonzalo, otro tipo de respuestas, sobre todo socialmente, con consenso, con diálogo, y sobre eso
crear condiciones de estabilidad y de institucionalidad, ¿no? Volver a crear la institucionalidad. El señor economista que fue ministro de Finanzas, uno de los primeros... Fausto Ortiz. Él anticipa que la situación es muy grave. Uno de los mejores ministros que ha tenido. Así es, y muy honorable además, y muy sincero con el país. Él dijo que estaba en la cuerda floja hace muy pocos días. Sí. O sea, aquí en la universidad los modelos macroeconómicos que hacemos, econométricos, todos los modelos ponen fin al esquema monetario, tal cual están las circunstancias, todos los modelos. Salvo que pase un milagro, que encontremos una línea de financiamiento importante, que suba súbitamente el precio del petróleo y eso prolonga, pero tal como están las cosas, todas las curvas convergen hacia un... Qué pena, qué terrible, más que pena. Por eso es necesario debatir y por eso es necesario encontrar alternativas a eso. Y una de las alternativas, Gonzalo, es la institucionalidad, porque la moneda es una institución. Una institución sobre la cual se construye estabilidad, sobre la cual se construyen niveles de consumo. Pero usted no etcétera. puede trabajar en medio de una sabatina permanente. Ese es el problema. No, el problema es que la sabatina no está ubicada solo el sábado. Pero el problema es que la sabatina está hecha para generar todos conflictos. los días, a toda hora, cada minuto, cada gesto, sea de la oposición o sea del oficialismo. A veces ellos mismos se contradicen entre sí. Entonces la inestabilidad política puede generar un terremoto económico. Y ahí sí va a ser que mejor que le saquen los militares. La gente le va a dejar en el aeropuerto. Tenga la gentileza. ¿Cómo solucionamos? ¿Qué piensa Cordes? Estamos entonces viviendo un momento que no es dramático por invento, sino por realidad. Sí, no, el momento es dramático y eso coincidimos los tres. En eso estamos. En lo que no coincidimos es un poco en las medidas que se deberían tomar. Lamentablemente yo tengo que insistir en esto. Yo no creo y no he pretendido decir a la gente que con ajustar el tamaño del Estado se soluciona todo. Me parece que es un primer paso porque se había mencionado aquí también previamente el tema del riesgo país, ¿sí? Y si bien está muy estrechamente vinculado con el precio del petróleo, no es el único factor que determina que el riesgo país del Ecuador esté en 1.550 puntos y el de Colombia o Perú alrededor de 300 puntos. Si fuera así, el precio del precio del cobre que marcaría el riesgo país de Chile y estaría también por los niveles de Ecuador. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la percepción que tienen los inversores en el exterior y los analistas en el exterior sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales en el país. Y por lo tanto, yo creo que primero, el ajuste fiscal, con en esto coincido con Pablo, el costo social que generaría, va a permitir primero alcanzar un tamaño de la economía, un nuevo equilibrio del tamaño de la economía que está muy sobreestimado actualmente, y además, ya con un tamaño del Estado sostenible, con cuentas fiscales en orden, también eso derivaría en otros aspectos, por ejemplo, un riesgo país más bajo que permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento y eventualmente pensar en un programa al cual el gobierno creo que ideológicamente se opone, que es con el Fondo Monetario, que yo sí creo que permitiría en este sentido, en este momento, acceder a dólares que permitan no pasar al siguiente mes o a la siguiente semana como está haciendo el gobierno, sino que realmente que los ecuatorianos sepamos, bueno, de aquí en adelante el plan de ajuste es este y a cambio el Fondo Monetario va a dar tantos miles de millones de dólares. Yo creo que sin un plan de ajuste de largo plazo, no hay quien genere este empleo del que se está hablando, porque el empleo, como usted ha dicho, viene dado por un modelo de producción. En las circunstancias actuales, que el gobierno, el Estado es el principal protagonista de la economía, los inversores van a seguir sin generar trabajo en el Ecuador y por lo tanto yo para eso creo que para generar esa confianza en el sector empresarial es primero una necesidad poner en orden las cuentas fiscales. 30 segundos, Gonzalo. Creo que el tema es apasionante y creo que ha sido muy agradable compartir con personas tan inteligentes y conocedoras del tema como los presentes y que posiblemente nuestros oyentes lo han disfrutado. Ostensiblemente. Pero todo proceso de reactivación pasa por incentivar el consumo para mejor nivel de vida. El suman causa y cualquier cosa de esa es el consumo. Y el consumo tiene una vía que es mejorar el empleo. En eso coincido totalmente con mis colegas, especialmente con Pablo.
Entonces, eso es lo que tiene que hacer, un programa coherente de generar empleo para que la gente tenga dinero, comience a demandar productos, las empresas comiencen a producir, comiencen a pagar impuestos y la reactivación económica vaya. Eso es funciona aquí no es o en la China. contracción y No es contracción, el ajuste es contracción, claro. el ajuste es contraer la economía, es generar desempleo. Mira Es lo el que ajuste. pasa en Grecia. Sí, lo de Grecia. Lo de Grecia, lo del Fondo Monetario. Claro. Entonces no va por ahí. El fondo Es lo- parte de la solución, pero no es todo. No. Qué interesante. Señoras y señores, nosotros le informamos. Usted decide. Mire este